Huesos secos. Un llamado a reavivamiento de la Iglesia moderna. Por Leonard Ravenhill. Avivamiento en un valle de huesos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y he aquí que eran muchísimos, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37. ¿Ofrece la historia sagrada o profana una imagen más grotesca que esta? Aquí está la desesperanza encarnada. ¿Quién alguna vez tuvo una audiencia tan muda? Los predicadores tratan con posibilidades, los profetas con imposibilidades. Isaías había visto a esta nación llena de heridas y llagas purulentas, pero la enfermedad había avanzado hasta la muerte hasta la desintegración, y ahora estos huesos desarticulados representan la desesperación. Escrito sobre toda la situación en grandes letras está la palabra imposibilidad. Ahora, obviamente no se requiere fe para hacer lo posible. En realidad, solo se necesita una pequeña porción de esta sustancia con poder atómico para hacer lo imposible, porque un pedazo tan pequeño como un grano de mostaza hará más de lo que jamás hemos soñado. Una y otra vez Dios les pide a los hombres que hagan no lo que pueden, sino lo que no pueden, para demostrar que no es un truco de manos lo que hace, sino que vinculan su impotencia con su omnipotencia. La palabra imposible se elimina de sus vocabularios. Los profetas son hombres solitarios, caminan solos, oran solos, y Dios los hace estar solos. No hay un molde para ellos. Sus derechos de patente están con Dios, porque el principio de la elección divina es inescrutable. Pero que nadie se desespere, que ninguno de nosotros diga, por mucho o poco que haya sido usado, que somos demasiado viejos. Moisés tenía 80 años cuando tomó el mando de un pueblo esclavizado y roto. Después de que George Mueller cumplió 70 años, viajó por todo el mundo varias veces y sin la ayuda de la radio predicó a millones de personas. En cuanto a Ezequiel, no convocó un comité ni envió una carta de oración, no solicitó fondos y aborrecía la publicidad. Pero esta situación era una cuestión de vida o muerte. Así es el evangelismo hoy, por lo tanto, que cada predicador tenga cuidado no sea que su acto de malabares teológicos haga que sus oyentes se vayan a casa diciendo, es un tipo ingenioso, pero los deje en total oscuridad espiritual. Entonces, a esta montaña de huesos se le pidió a Ezequiel que dijera, quítate de aquí. Así lo dijo y así fue. Aquí había una maldición. ¿Tenía él una cura? Aquí había muerte. ¿Podía él traer vida? Esto no era una bella declaración de doctrina. Queridos creyentes, escuchen. El mundo no está esperando una nueva definición del Evangelio, sino una nueva demostración del poder del Evangelio. En estos días de aguda impotencia política, anarquía moral e impotencia espiritual, ¿dónde están los hombres? No de doctrina, sino de fe. No se necesita fe para maldecir la oscuridad o para proporcionar pruebas estadísticas asombrosas de que los diques están abajo y una marea de impureza infernal ha sumergido a esta generación. ¿Doctrina? Tenemos suficiente y de sobra. Mientras un mundo enfermo, triste, saturado de pecado y empapado en sexo perece de hambre. En esta sombría hora, el mundo duerme en la oscuridad y la iglesia duerme en la luz. Así que Cristo es herido en la casa de sus amigos. La iglesia militante cojeante es burlonamente llamada la iglesia impotente. Cada año usamos montañas de papel y ríos de tinta reimprimiendo los pensamientos de hombres muertos, mientras el Espíritu Santo viviente está buscando hombres que pisoteen su propio conocimiento, desinflen su ego inflado y que confiesen con todo su ser que están ciegos. Tales hombres, al precio de quebrantamiento y fuertes clamores y lágrimas, buscan ser ungidos con colirio divino, comprado al precio de un reconocimiento honesto de la pobreza del alma. Hace años, un ministro puso este letrero afuera de su iglesia. Esta iglesia tendrá un avivamiento, tendrá un funeral. Con tal desesperación Dios se agrada, aunque el infierno se desanima.
¡Qué locura!, dicen. Exactamente. Una iglesia sobria nunca hace ningún bien. En esta hora necesitamos hombres ebrios del Espíritu Santo. ¿Ha superado Dios a sí mismo? Fueron Wesley, Whitefield, Finney, Hudson Taylor, ediciones especiales de ministros. Nunca. Si leo bien el libro de los Hechos, ellos eran solo la norma. La bomba atómica parece haber perturbado todo, excepto a la Iglesia. Al exagerar la soberanía de Dios y avanzar torpemente en una atmósfera de dispensacionalismo estancado, salvaguardamos nuestra bancarrota espiritual. Mientras tanto, el infierno se llena. Con el comunismo en el mundo, el modernismo en las iglesias y el moderantismo debilitando a los grupos fundamentalistas, ¿buscará el Señor en vano un hombre para que se pare en la brecha, como lo hizo Ezequiel? Mis hermanos predicadores, en estos días somos más aficionados a viajar que a afligirnos, por lo tanto, no hay nacimientos. Que Dios nos envíe, y pronto, un profeta fuera de sintonía con una iglesia que está desajustada. La hora es demasiado avanzada para que nazca otra denominación. En este mismo momento, Dios está preparando a sus Elías para la última gran ofensiva terrenal contra la impiedad militante, ya sea política o enmascarada de religión. El último gran derramamiento de avivamiento, nacido y operado por el Espíritu Santo, será vino nuevo que reventará los odres del sectarismo seco. ¡Aleluya! Noten que Ezequiel fue guiado por el Espíritu. Como hombre, debió haber temblado ante la espantosa visión de montañas de huesos humanos secos, pero el destino de miles, si no de millones, dependía de la fe de Ezequiel. Depende de la fe, fíjense, no de la oración. Muchos oran, pero pocos tienen fe. ¿Qué temblores santos debieron haber recorrido su alma al ver esto? Solo el cielo y el infierno eran espectadores. Seguramente, si Ezequiel viviera hoy, habría tenido una fotografía de prensa de esto. Luego, con amor por las estadísticas, habría contado los huesos. Cuando las cosas hubieran comenzado a moverse, ciertamente habría llamado a otros para que lo vieran operar, no sea que los hombres no le dieran el rango correcto junto con los evangelistas nacionales. Pero no Ezequiel. Escuchen esto. Profeticé como me fue mandado. Allí está el meollo del asunto. Era un loco por Dios. Oh huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Locura? Sí, locura, de pureza virgen. Les dijo a estos huesos, oigan, aunque no tengan oídos. Ezequiel hizo lo que se le dijo. Para salvar nuestras apariencias, por supuesto, modificamos los mandamientos de Dios, y así perdemos nuestras apariencias. Pero Ezequiel obedeció, y Dios, como siempre, operó. Hubo un gran estruendo. Bueno, eso nos complacería, pero Ezequiel no confundió la conmoción con la creación, ni la acción con la unción, ni el ruido con el avivamiento. Con solo un aliento de sus labios omnipotentes, Dios podría haber dado vida a este montón de huesos, pero no, habría muchas operaciones. Primero, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ya no hay montaña de huesos. Tal fenómeno casi nos haría entrar en histeria, pero no a Ezequiel. ¿Pero de qué sirven los esqueletos? ¿Pueden estos pelear las batallas del Señor? ¿En este estado traerían honor a su nombre? Demasiado a menudo hoy en día, guías ciegos cuentan esqueletos, que llegan a los altares, movidos ciertamente, pero aún no nacidos. A sus pocas lágrimas calientes les exhortamos, crean en esta promesa, pero aún no tienen vida. Aún así, la carne debe venir sobre los esqueletos, luego la piel debe cubrir la carne, y el resultado es que tenemos un valle lleno de cadáveres. ¿De qué sirven para Dios? Aún no. Tienen ojos pero no pueden ver, manos pero no pueden pelear, pies pero no pueden caminar. Así son los que están buscando, hasta que sucede esta última cosa. Profeticé de nuevo. Ezequiel perseveró, resistió la duda. En lugar de desanimarse tanto con los esqueletos como con los cadáveres, asumió que Dios estaba con él. A solas con Dios prevaleció. Profetizó como se le mandó y el Espíritu entró en ellos, y vivieron. Pero ¿quién hoy puede decir,
profeticé como me fue mandado, y ellos vivieron. Nosotros, muchachos, podemos atraer multitudes. Nuestra publicidad elegante, arte y pavoneo, nuestra radio, música, montaje y lo que sea, se encargan de eso. Hermanos, ni siquiera sabemos si Él nos ha mandado a entrar al ministerio. ¿Tenemos un dolor en nuestros corazones por los hombres que perecen? El hecho de que 85 personas mueran sin Cristo cada minuto convierte nuestra humedad en sequía, nos quita el manto de alabanza o nos da el espíritu de abatimiento. Podemos en este momento mirar hacia arriba, al rostro del Dios viviente, porque Él nos está mirando, y decir, «¿Ay de mí si no predico el Evangelio?» ¿Podemos realmente decir, «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, ungiéndome para predicar»? ¿Contamos en el infierno? Quiero decir, ¿dirían los demonios alguna vez, «A Jesús conozco y al pastor conozco»? O mientras predicamos, dicen, ¿pero quién son ustedes? Los adivinos políticos no nos dan predicciones alentadoras, y los principales estadistas del mundo silban para mantener su valor. El ciudadano común está desconcertado como espectador, viendo como a los russellistas, los mineralistas y los testigos de Jehová vendiendo su veneno en su puerta. La ciencia cristiana, que no es ni cristiana ni científica, se codea con los católicos romanos y adventistas del séptimo día para reclamar su derecho a llevarlo al cielo. El ciudadano común ha oído hablar del Evangelio con el oído, pero sus ojos nunca han visto y su alma nunca ha sentido el poder de una visitación divina. Él tiene todo el derecho de preguntar, ¿dónde está su Dios? ¿Qué le responderemos? Una de las cosas más dolorosas que conozco es enfrentarse a la verdad. Estamos bien condicionados a la doctrina. La mayoría de nosotros sabemos lo que dirá el predicador promedio a continuación, pero una navaja es despuntada en comparación con la verdad afilada por el Espíritu. Los ministros y otros en diferentes partes del mundo parecen tener la misma nota de lamento, debido a la ineficacia duradera del Evangelio moderno. Aunque sea fundamentalista, podríamos llamarlo evangelismo de destellos de resplandor, brillante por el momento. Pero tal vez tengamos un soplo de vida, de avivamiento, en las iglesias, pero no estamos logrando despertar a los millones sin Dios. Conseguimos trenes especiales llenos, principalmente de creyentes o asistentes a la iglesia, en nuestros esfuerzos evangelísticos masivos, pero necesitamos a un general Booth para llegar a los que están en la cima y fuera, así como los que están abajo y fuera. Los santos antiguos solían cantar, «Benditos son los hombres de corazón quebrantado, que lloran por el pecado con dolor interior». Aquí hay 3 asuntos vitales: corazones quebrantados, llanto y pecado. Primero, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De hecho, Dios solo usa cosas quebrantadas. Por ejemplo, Jesús tomó el pan del muchacho y lo partió. Solo entonces pudo alimentar a la multitud. La caja de alabastro fue rota. Solo entonces su fragancia pudo escapar y llenar la casa y el mundo. Jesús dijo, «Este es mi cuerpo que por vosotros es partido». Si ese es el camino que tomó el Maestro, ¿no debería el siervo seguirlo aún? Porque al salvar nuestras vidas, no solo las perdemos, sino que también perdemos las de las otras personas. Y luego, llorar por el pecado. Jeremías clamó, «¿Quién me diera que mi cabeza se volviese aguas?», mientras que el salmista dice, «Ríos de agua descendieron de mis ojos continuamente». Queridos hermanos, nuestros ojos están secos porque nuestros corazones están secos. Vivimos en un día en que podemos tener piedad sin compasión. Cuando un par de oficiales del Ejército de Salvación en apuros escribieron a William Booth, diciéndole que habían intentado de todo para lograr un movimiento y habían fallado, él les envió esta breve respuesta: «Intenten con lágrimas». Lo hicieron y tuvieron un avivamiento. Las escuelas bíblicas no enseñan lágrimas. Realmente no pueden, por supuesto. Esto es enseñado por el Espíritu, y un predicador, por muchos títulos y doctorados que posea, no ha avanzado mucho a menos que conozca la amargura del alma por el pecado de estos días. Un clamor repetido de David Livingstone era, «Señor,
¿Cuándo serán sanadas las heridas del pecado de este mundo? Pero, ¿estamos nosotros afligidos en la oración? ¿Mojamos nuestras almohadas, como lo hacía John Welch, en el trabajo de parto del alma? El erudito Andrew Bonar se recostaba en su cama una noche de sábado en Escocia, y mientras las personas abajo caminaban por las calles desde las tabernas y los espectáculos, solía clamar desde su corazón atormentado: «¡Oh, perecen, perecen!». Ay, hermanos, ¿no hemos aprendido así de Cristo? Muchos de nosotros solo conocemos una ronda de predicación superficial, sin lágrimas, sin pasión, sin alma, que pasa por ser el oficio del ministro en estos días. En tercer lugar, ¿qué hay del pecado? Los necios se mofan del pecado, dice el libro. Solo los necios lo harían. Los escolásticos de la Iglesia han clasificado 7 pecados mortales. Sabemos, por supuesto, que están equivocados, porque todo pecado es mortal. Esos 7 pecados son el vientre del que han nacido 70 veces 70 millones de pecados. Son las 7 cabezas de un monstruo que está devorando a una generación a un ritmo aterrador. Nos enfrentamos a una juventud drogada de placer, que no podría importarle menos Dios, seguros de sí mismos con un pseudo-intelectualismo y aislados con una indiferencia cultivada hacia las cosas espirituales, y también desprecian las normas aceptadas de moralidad. Sería cómico, si no fuera trágico, leer que cierta estrella de cine, que está estrechamente asociada con vestimenta escasa, se negó a ver el estreno de su propia película porque estaba molesta por algunas de las escenas indecentes en ella. Hay una demanda por este tipo de cosas, por lo tanto la oferta existe. Recuerden que en la mitología griega, Augías era rey de los epeos y conocido por su inmensa riqueza de rebaños, incluyendo 12 toros blancos, sagrados para Helios. Durante muchos años, el establo para estos toros permaneció sin limpiar. Entonces Euristeo impuso a Heréclates la tarea de limpiar todos sus establos en un solo día. Esto lo hizo Heréclates al desviar los ríos Alfeo y Peneo a través de ellos. Aún así, a nuestras rodillas, oh cristianos, dejen la locura de rociar la iniquidad individual e internacional de hoy con agua de rosas teológicas. Dejen fluir contra esta putrefacción esos poderosos ríos de llanto, de oración y de predicación ungida hasta que todo sea limpiado. Hay pecado en el campamento, hay traición. ¿Está en mí? ¿Está en mí? Hay causa en nuestras filas para la derrota y la demora. ¿Está, oh Señor, en mí? Algo de egoísmo, vestidos u oro, algo de obstáculo en jóvenes o ancianos, algo por lo que Dios retiene su bendición. ¿Está, oh Señor, en mí? ¿Está en mí? ¿Está en mí? Poder de lo alto es la necesidad suprema de hoy. Por esto el avivamiento tarda. Harnack definió el cristianismo como una cosa muy simple pero muy sublime, vivir en el tiempo y para la eternidad bajo la mirada de Dios y con su ayuda. Oh, que los creyentes se volvieran conscientes de la eternidad. Si pudiéramos vivir cada momento de cada día bajo la mirada de Dios, si hiciéramos cada acto a la luz del tribunal de Cristo, si vendiéramos cada artículo a la luz del tribunal de Cristo, si oráramos cada oración a la luz del tribunal de Cristo, si diezmáramos todas nuestras posesiones a la luz del tribunal de Cristo, si nosotros, los predicadores, preparáramos cada sermón con un ojo en la humanidad condenada y el otro en el tribunal de Cristo, entonces tendríamos un avivamiento del Espíritu Santo que sacudiría esta tierra y que, en poco tiempo, liberaría millones de almas preciosas. Los embriagadores, altaneros, incontinentes rompedores de tregua de esta hora, el tambaleo de los tronos, los fuegos latentes del comunismo y la búsqueda de dominación mundial que hace Roma deberían llenarnos de alarma. Se ha dicho bien hoy en día que solo hay 3 clases de personas en el mundo: aquellos que tienen miedo, aquellos que no saben lo suficiente como para tener miedo, y aquellos que conocen sus Biblias. Sodoma, que no tenía Biblia, ni predicadores, ni folletos, ni reuniones de oración, ni iglesias, pereció. Entonces, ¿cómo serán perdonados Estados Unidos e Inglaterra de la ira del Todopoderoso? ¿Qué piensan ustedes? Tenemos millones de Biblias, decenas de miles de iglesias, innumerables predicadores, y sin embargo,
¿Cuántos pecados? Los hombres construyen nuestras iglesias pero no entran en ellas, imprimen nuestras Biblias pero no las leen, hablan de Dios pero no creen en Él, hablan de Cristo pero no confían en Él para salvación, cantan nuestros himnos y luego los olvidan. ¿Cómo vamos a salir de todo esto? Casi todas las conferencias bíblicas se centran en la iglesia de hoy siendo como la iglesia de Éfeso. Se nos dice que, a pesar de nuestro pecado y carnalidad, estamos sentados con Él. ¡Ay, qué mentira! Somos efesios, sí, pero como la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, hemos dejado nuestro primer amor. Apaciguamos el pecado, pero no lo ponemos. A una iglesia tan fría, carnal, crítica y agobiada por el miedo, esta era laxa, suelta, lujuriosa y licenciosa nunca se rendirá. Dejemos de buscar chivos expiatorios. La culpa del declive moral no es de la radio ni de la televisión. Toda la culpa de la degeneración y corrupción internacional actuales recae en la puerta de la iglesia. Ya no es una espina en el costado del mundo. Sin embargo, no ha sido en tiempos de popularidad, sino de adversidad, cuando la verdadera iglesia siempre ha triunfado. Es extraño que seamos tan simples, como para creer que la iglesia está presentando a los hombres el estándar del Nuevo Testamento de Jesús con un nivel tan bajo de vida cristiana. ¿Por qué se demora el avivamiento? La respuesta es bastante simple, porque la evangelización es tan altamente comercializada. Los diezmos de las viudas y de los pobres se gastan en una vida de lujo por muchos evangelistas. Las grandes multitudes, largas filas de buscadores, gran aprecio por parte del alcalde, se proclaman a los cuatro vientos. Todo obtiene publicidad, excepto la ofrenda de amor. Los pobres engañados que dan piensan que están sirviendo a Dios, mientras que lo único que hacen es mantener a un predicador de gran reputación y pequeño corazón viviendo al estilo de Hollywood. Predicadores que tienen casas y cabañas junto al lago, un bote en ese lago y un gran saldo bancario, y siguen pidiendo más. ¿Puede Dios confiar el avivamiento del Espíritu Santo a los tales extorsionadores e injustos? Estos queridos predicadores de apariencia delicada ya no cambian sus trajes una vez al día, sino 2 o 3 veces al día. Predican sobre Jesús del establo, pero viven en hoteles lujosos. Para satisfacer sus propios deseos, sangran financieramente a la audiencia en nombre de aquel que tuvo que pedir prestada una moneda para ilustrar su sermón. Llevan costosos trajes de Hollywood en honor a aquel que vestía un manto de campesino. Se deleitan con filetes en recuerdo de aquel que ayunó solo en el desierto. Hoy en día, un evangelista no solo cree ser digno de su salario, o eso piensa, sino también de intereses compuestos. Qué aterrador será todo esto en la mañana del juicio. El avivamiento se demora debido a la devaluación del evangelio. Ahora tenemos himnos de iglesia tocados estrictamente al ritmo de baile de nuestros discos sagrados y por la radio, así como en las iglesias. La plataforma se ha convertido en un escaparate para exhibir nuestros dones, y el equipo visitante parece un desfile de maniquíes. Esperaría más pronto ver a una rana sentarse y tocar la sonata a la luz de la luna de Beethoven, que ver a algunos de los pulidos predicadores de esta hora predicar con una unción que causaría temor piedoso entre el pueblo. Los evangelistas de hoy están dispuestos a hacer cualquier cosa para cualquier persona siempre que puedan llevar a alguien al altar por algo. Con ligereza exclaman: ¿quién quiere ayuda? ¿Quién quiere más poder? ¿Quién quiere una caminata más cercana con Dios? Tal creencia fácil, pecaminosa y arrepentida deshonra la sangre y prostituye el altar. Debemos cambiar el altar, porque el altar es un lugar para morir. Que aquellos que no estén dispuestos a pagar este precio lo dejen. El avivamiento se demora por la negligencia. En el altar se pasa muy poco tiempo con las almas que vienen a hacer negocios eternos. El evangelista está feliz viendo a sus amigos, y mientras los pecadores gimen en el altar, él está bebiendo la rica crema de las alabanzas de los hombres. Así Estados Unidos e Inglaterra están llenos de náufragos espirituales, confundidos y desconcertados. El avivamiento se demora por el temor. Como evangelistas, cerramos los labios ante las religiones falsas del día, como si hubiera más de un nombre en el que los hombres puedan ser salvos. Pero Hechos 4, versículo 12 sigue estando en las Escrituras. No hay otro nombre bajo el cielo.
¿Acaso al predicador moderno esto le parece teñido de fanatismo? Elías se burló de los profetas de Baal y los ridiculizó con desprecio por su impotencia. Mejor salir corriendo en la oscuridad, como lo hizo Gedeón, y cortar los bosques de falsos dioses que dejar de hacer la voluntad de Dios. Los cultos sin Cristo y las religiones que deshonran a la deidad en esta hora de medianoche tientan al Señor Dios. ¿Nadie dará la alarma? Ya no somos protestantes, solo no católicos. ¿De qué y de quién protestamos? Si estuviéramos la mitad de calientes como creemos estar y una décima parte de poderosos como decimos ser, nuestros cristianos serían bautizados en sangre, así como en agua y en fuego. Wesley vio las puertas de las iglesias inglesas cerradas en su contra, y Rowland Hill dijo de él y sus ayudantes lejos, su legión de predicadores andrajosos, ojalateros, basureros, carreteros y limpiadores de chimeneas, salen a envenenar las mentes de los hombres. Qué lenguaje tan difamatorio, pero Wesley no temía ni a los hombres ni a los demonios. Si Whitefield fue ridiculizado en el escenario inglés de la manera más vil, y si, en el Nuevo Testamento, los cristianos fueron apedreados y sufrieron toda clase de ignominias, ¿cómo es entonces que, dado que el pecado y los pecadores no han cambiado, nosotros los predicadores ya no provocamos la ira del infierno? ¿Por qué somos tan fríamente regulares, tan espléndidamente nulos? Podemos tener disturbios sin avivamiento, pero a la luz de la Biblia y la historia de la Iglesia, ¿dónde podemos tener avivamiento sin disturbios? El avivamiento se demora porque nos falta urgencia en la oración. Un predicador famoso entró en una conferencia el otro día con estas palabras: «He venido a esta conferencia con una gran carga de oración en mi corazón. Aquellos que compartan esto conmigo, por favor levanten la mano, y que ninguno de nosotros sea hipócrita». Hubo una buena respuesta, pero más tarde en la semana, cuando ya se llamó una medianoche de oración, el gran predicador se fue a la cama. ¡Qué hipócrita! La integridad se ha ido. Todo es superficial. El mayor factor que contribuye al retraso del avivamiento del Espíritu Santo es esta omisión del sufrimiento del alma. Estamos sustituyendo la propaganda por la propagación. ¡Qué locura! El Nuevo Testamento añade una valiosa postdata sobre Elías cuando Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice: oró. De no haber sido por eso, habríamos tomado la historia del Antiguo Testamento y al notar la omisión de la oración, habríamos dicho: Elías profetizó. Aún no hemos resistido hasta la sangre en la oración. No, ni siquiera sudamos el alma, como lo expuso Lutero. Oramos con una actitud de tómalo o déjalo. Oramos oraciones al azar. Ofrecemos lo que no nos cuesta nada. Ni siquiera tenemos un deseo ferviente. Más bien, somos inconstantes, malhumorados y espasmódicos. El único poder al que Dios cede es al de la oración. Escribimos acerca del poder de la oración, pero no luchamos mientras oramos. Un título, indudablemente verdadero para la iglesia de hoy, sería: no luchamos. Mostraremos nuestros dones, sean naturales o espirituales. Expondremos nuestras opiniones, sean políticas o espirituales. Predicaremos un sermón o escribiremos un libro para corregir a un hermano en doctrina. Pero, ¿quién asaltará la fortaleza del infierno? ¿Quién le dirá al diablo que no? ¿Quién se negará a sí mismo buena comida o buena compañía o buen descanso para que el infierno lo mire luchando, avergonzando a los demonios, liberando a los cautivos, despoblando el infierno y dejando, como respuesta a su esfuerzo, un rastro de almas lavadas por la sangre? Finalmente, el avivamiento se demora porque robamos la gloria que le pertenece a Dios. Escuchen esto y asómbrense. Jesús dijo: gloria de los hombres no recibo. Y, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Juan 5, versículos 41 y 44. Fuera con todo este elogio carnal y la adulación en las plataformas. Fuera con esta exaltación de mi programa de radio, mi iglesia, mis libros. Oh, el desfile enfermizo de la carne en nuestros púlpitos. Los oradores, que en realidad están allí solo por gracia,
Aceptan todo esto. Es más, lo esperan. El hecho es que cuando estamos escuchando a la mayoría de estos hombres, no habríamos sabido que eran tan grandes si no se nos hubiera anunciado que lo eran. Pobre Dios, Él no recibe mucho de todo esto. Entonces, ¿por qué no cumple Dios su bendita y a la vez terrible promesa y nos vomita de su boca? Hemos fallado. Estamos inmundos. Amamos la alabanza de los hombres. Buscamos lo nuestro propio. Oh Dios, sácanos de esta rutina y esta pobredumbre. Bendícenos con quebrantamiento. El juicio debe comenzar con nosotros los predicadores. La iglesia se ha detenido en algún lugar entre el Calvario y el Pentecostés. Creyentes incrédulos. Un día de estos, algún alma sencilla tomará el libro de Dios, lo leerá y lo creerá. Entonces, el resto de nosotros estaremos avergonzados. Hemos adoptado la conveniente teoría de que la Biblia es un libro que debe ser explicado, cuando en primer lugar y sobre todo es un libro que debe ser creído, y luego obedecido. Estos días, este hecho golpea sin cesar en mi mente. Hay una gran diferencia entre conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. No es cierto que con la ronda de conferencias bíblicas solo escuchamos cosas antiguas y repetidas, y lo más probable, nos vamos sin ningún aumento de nuestra fe. Quizás Dios nunca tuvo un conjunto de creyentes tan incrédulos como este grupo actual de cristianos. ¡Qué humillante! ¿Estamos hipnotizados por la riqueza espiritual? Tal vez un marinero sin dinero podría ser tentado y atormentado al navegar sobre el Atlántico, sabiendo que debajo de él yace el barco lusitanita con $10 millones en su interior, su botín para tomar. La única barrera es 1 o 2 millas de agua. Aún así, la Biblia, el talonario de cheques del cristiano del Señor de Gloria, dice: «Todas las cosas son vuestras, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios». 1 Corintios 3, versículos 21 al 23. Estos días encuentro una sana insatisfacción por la pobreza de nosotros los creyentes. Rara vez entramos en una reunión de oración sin escuchar la frase familiar: «Señor, tú puedes hacer esto», refiriéndose a alguna necesidad particular. Pero, ¿eso es fe? No, eso es solo reconocer el atributo de Dios llamado omnipotencia. Creo que el Señor viviente inmutable de gloria puede convertir en oro macizo esta mesa de buen tamaño en la que estoy escribiendo. Cambiar agua en vino o madera en oro está dentro de su poder. Pero Él cambió el agua en vino por necesidad. En este momento podría usar $1 millón limpios, y ni un centavo para mí, de una manera que no me haría temblar ni sonrojarme en aquel gran día, y por lo tanto, creo que hay una necesidad genuina. Pero decir que Él puede hacer esto no cambia la madera, por lo tanto, me deja sin provisión. Sin embargo, cuando doy el paso y digo: «Él cambiará esta mesa en oro», mi problema se resuelve. Todos sabemos que el mayor de estos, fe, esperanza y amor, no es la fe. ¿Pero por qué pasar por alto lo menor? ¿Dónde hay fe pura estos días? ¿Qué parodia de interpretación de la fe genuina existe ahora? Un grito familiar es: «Creemos que el Señor quiere que transmitamos por 10 estaciones de radio más. Estamos mirando a Él para suplir nuestras necesidades. Envíenos sus cartas antes de la próxima semana». Eso puede ser fe con insinuaciones, pero no es depender únicamente de Dios. Los cristianos citamos alegremente: «Mi Dios suplirá todo». Tremenda palabra. Filipenses 4, versículo 19. Pero, ¿realmente lo creemos? Sin disminuir su valor, se podría agregar un apéndice a Hebreos 11 e incluir a Hudson Taylor, fundador de la misión al interior de China, George Mueller, Rees Hollis y otros que por fe hicieron grandes obras. En esta hora peligrosa estoy cansado de toda nuestra grandiosa charla acerca de nuestro Señor resucitado y rico, y sin embargo, la pobreza que arrastramos nosotros los creyentes enfermizos. Dios no honra la sabiduría ni la personalidad, sino la fe. La fe honra a Dios, y Dios honra la fe. Dios va donde la fe lo lleva. La fe, en un sentido que creo que entenderán, localiza la deidad. La fe vincula nuestra impotencia con su omnipotencia. El mundo científico ha roto la barrera del sonido.
El mundo laxo y lujurioso a nuestro alrededor nos grita que los hombres han roto la barrera del pecado. Ahora, por favor, Dios, que avancemos y, con fe simple y con la mirada fija en ti, rompamos la barrera de la duda. La duda retrasa y a menudo destruye la fe. La fe destruye la duda. El libro bendito no dice: si puedes explicar las Escrituras, todas las cosas son posibles para el que las explica. Dios, siendo quien es, nunca será explicado en el tiempo, ni creemos que intentará en la eternidad explicarse ni a sí mismo ni a sus caminos. El libro, que es tan inmutable como su autor, dice: si puedes creer, al que cree todo, le es posible. Marcos 9, versículo 23. A menudo hemos escuchado a personas decir con un sentido de agravio, después de haber sido pasadas por alto para un trabajo para el cual creían estar admirablemente calificadas: hoy en día no importa lo que sabes, sino a quién conoces. No pretendo saber cuán real es ese razonamiento en el mundo de los negocios, pero estoy absolutamente seguro de que es correcto en el ámbito espiritual. Lo que sabemos acerca de Dios hoy en día nos está dando un profundo flujo de libros superficiales y está llenando nuestras bibliotecas. No estamos despreciando el verdadero aprendizaje, y ciertamente no es esa sabiduría que viene de lo alto. Pero lo que sabemos es una cosa, a quien conocemos es otra y muy distinta. Pablo no tenía nada, pero poseía todas las cosas. Segunda de Corintios 6, versículo 10. Sublime paradoja. Bendita pobreza. Este bendito hombre estaba cargado espiritualmente. Construir el imperio de Cristo y escribir los oráculos del Señor nunca lo desequilibró. Sin embargo, a pesar del incomparable récord de Pablo, lo encontramos hacia el final del viaje todavía anhelando más. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3, versículo 10. Mucho de la barrera que impide que los creyentes traduzcan las promesas de Dios en hechos ante los ojos de los hombres es esa cosa miserable llamada yo. Pero Pablo recordó cuando su antiguo rey yo fue destronado, y lo que es más, colgado en una cruz. Gálatas 2, versículo 20. Entonces, Cristo fue entronizado, y antes de que podamos estar limpios y listos para que Él tome control, la búsqueda de uno mismo, la gloria propia, el interés propio, la autocompasión, la justicia propia, la importancia propia, la autopromoción, la autosatisfacción y cualquier otra cosa que desea el yo, debe morir. Quien es un hombre no es importante, lo que sabe no importa, pero lo que es para el inescrutable Dios es lo que importa. Si desagradamos a Dios, ¿importa a quién agradamos? Si le agradamos a Él, ¿importa a quién le desagradamos? Lo que podemos ser en unión con Cristo es una cosa, pero lo que somos es otra muy distinta. Estoy terriblemente insatisfecho con lo que soy. Si ustedes han llegado, entonces compadezcan a su hermano más débil y oren por mí. Hay una fe que es simplemente natural, intelectual y lógica. Hay una fe que es espiritual. ¿De qué sirve la palabra si, al presentarla, no hay una fe encendida que la haga vivir? La letra mata. Segunda de Corintios 3, versículo 6. ¿Añadiremos muerte a la muerte? El mayor benefactor en esta generación será la persona que traiga sobre este protestantismo jactancioso pero herido el inestimable poder del Señor. La promesa sigue en pie. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si alguno de nosotros conoce a Dios, entonces cuidado, Lucifer. Huesos secos. Un llamado al reavivamiento. Por Leonard Ravenhill. Colgado en el madero.